La Cámara de Diputados rechazó el DNU del financiamiento a la CIDE, que todavía tiene que ser tratado por el Senado, y se abrió el debate. ¿Cuáles son las implicancias de financiar al organismo de inteligencia? Para aprender un poco más de eso y conocer los detalles, hablamos con el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Miguel Ángel Toma. Toma, buenas noches, ¿cómo está? Lo saluda Leandro Dario. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué va a pasar con esos 100.000 millones de pesos de fondos reservados en caso de que el Senado tome la misma decisión que tomó diputados, que fue rechazarlos? Bueno, bien dice usted, esto depende de lo que ocurra en el Senado, ¿no? En el caso de que rechace el DNU, esos fondos no van a poder ser utilizados, porque obviamente no tienen ningún sustento legal para que la Secretaría de Inteligencia pueda disponer de ellos, ¿no? Esto es así. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué significa desfinanciar a la estructura de inteligencia? Es serio el problema, porque la Argentina está sometida a amenazas muy graves, en los cuales tiene que intervenir necesariamente una inteligencia que ha sido devastada por tantos años de kirchnerismo. Consecuentemente, reconstruir el sistema de inteligencia, ponerlo a hacer lo que tiene que hacer, que no es lo que hacía el kirchnerismo, evidentemente va a costar tiempo y mucho dinero, porque, como le digo, hay que empezar prácticamente desde cero y con reconstruir una estructura de inteligencia con las amenazas que hoy tiene la Argentina, realmente va a ser una tarea muy ardua e, insisto, onerosa. Entonces usted, Toma, considera que la CIDE necesita de fondos reservados justamente para reconstruir la tarea de inteligencia y evitar amenazas externas como, por ejemplo, atentados terroristas. Claro. A ver, las amenazas que hoy tiene la Argentina son múltiples, Leandro, múltiples. ¿Cuáles son? Tienen que ver con lo que pasa, por ejemplo, en la Triple Frontera. Yo vengo de estar dando unas charlas ahí en un encuentro con Paraguay, Brasil y Estados Unidos sobre el tema de terrorismo. Y la verdad que es muy significativo cuando uno observa cómo particularmente desde Ciudad del Este están trabajando concomitantemente las estructuras de Hezbollah, uno de los actores de la voladura de la AMIA, con el primer comando capital y el comando Vermelho, pero básicamente con el primer comando capital, que es la principal estructura del narco brasileño. Bueno, esa es una amenaza muy seria, particularmente a partir de que hemos declarado a Hamás como organización terrorista. Previamente ya lo había hecho Macri con Hezbollah, pero recientemente hemos tenido una amenaza por parte de Hamás, pero hemos tenido también una amenaza por parte de Irán, que iba a hacer tronar el escarmiento con aquellos países como la Argentina que le manifiestan enemistad. No nos olvidemos que Irán estuvo involucrado junto con Hezbollah en la voladura del AMIA. Esta es una amenaza, lo doy los títulos, es mucho más complejo, habría que desagregarlo. Otra amenaza es la que estamos viviendo en nuestra frontera noroeste, que es el acuerdo militar entre Irán y Bolivia, un estado terrorista y un narcoestado, donde Irán va a proveer de equipamiento militar a Bolivia. Bolivia es un estado narco, consecuentemente todo lo que le transfiere a Irán va a ser en función de una amenaza sobre qué, sobre las grandes reservas que tenemos en el norte, básicamente de litio. Además de que Bolivia le está proveyendo pasaportes legítimos con identidades falsas a agentes de la inteligencia iraní y de otros países que pueden operar, que de hecho lo están haciendo en nuestro propio territorio. Recientemente se acaba de descubrir una célula de Hamás operando en la ciudad de Mendoza. Es decir, no estamos hablando de opiniones o proyecciones a mediano y largo plazo. Estamos hablando de amenazas concretas y de situaciones concretas. Y termino por poner otro ejemplo de distinta naturaleza, lo que ocurre en el sur. Acaban de liberar a Jones Walla. Jones Walla era la referencia de las RAM, que realmente llevaron a una situación muy seria con la ocupación de espacios territoriales nuevos y con una intencionalidad muy clara, que era la reconstrucción de la nación del Gualmapu. ¿Qué era el Gualmapu? Bueno, lo que reivindican como territorio ancestral, casualmente que ocupa parte de la Patagonia donde están nuestros grandes recursos naturales, gas y petróleo en Vaca Muerta. Entonces, Toma, cuidado.
Sí. Sí, partiendo de su idea de que la CIDE necesita dinero justamente para reconstruir las capacidades de inteligencia del Estado argentino, le quería preguntar cómo las instituciones pueden controlar a dónde van esos fondos reservados y que no sea una caja negra de la política, como ha pasado en otros casos. Me acuerdo del caso de Coimas en el Senado, que se hablaba de fondos reservados de la CIDE para actos de corrupción. No, y además fondos reservados que se utilizaron como mecanismo de control y de represión social. Esto es una realidad. Bueno, para eso aparece como remedio el funcionamiento de una comisión bicameral en el Congreso que cumpla su tarea, que sea efectivamente un mecanismo de control. Durante el kirchnerismo no había control por parte del Congreso, sencillamente porque la comisión bicameral la controlaba el oficialismo. Consecuentemente usaban la plata para la construcción de una estructura de espionaje ilegal y paralela, financiada con fondos presupuestarios, y nadie los controlaba. ¿Por qué? Porque la comisión bicameral era una suerte de escribanía que ratificaba cuanta barbaridad hacía el Ejecutivo en esto porque tenía mayoría del oficialismo. Es decir, el kirchnerismo era mayoría también en esa comisión. Evidentemente ahora el oficialismo no tiene mayoría. Consecuentemente, esa estructura tiene efectivamente que cumplir la tarea de controlar el destino, no solamente el destino de los fondos, sino que efectivamente la actividad que se desarrolle sea eficiente en términos de neutralizar las amenazas como las que acabamos de definir, ¿no? Toma, también se ha hablado que Santiago Caputo, el asesor del presidente Javier Milei, es quien tiene el control sobre la CIDE, por lo menos se dice que Neifert es un hombre de él. También se está hablando de Tata Joffre como una persona muy vinculada a este gobierno y a los servicios de inteligencia. Le quería preguntar si esas tres personas están capacitadas para reconstruir la CIDE y el aparato de inteligencia en la Argentina. Bueno, yo voy a ser muy crítico con lo que ha sido hasta ahora la actividad de inteligencia de este gobierno. Realmente el manejo hasta ahora ha sido paupérrimo. Se utilizó de nuevo la estructura para el espionaje interno, se controlaban entre los ministros, una vergüenza. Ha habido un cambio ahora y me parece que este cambio tiene algunas facetas que me hacen ser optimista, Leandro. En primer lugar, el nombramiento, tanto en el área de exterior como de interior, de dos personas que son profesionales. En el caso de exterior, que está Alejandro Colombo, un hombre que tiene más de 30 años en la actividad de inteligencia. Cuando yo era secretario de inteligencia lo nombré como delegado de la CIDE en España y cumplió una tarea muy eficiente. Lo mismo pasa con quien está a cargo de interior, que es Alejandro Secati. Es un hombre, un policía, que ha trabajado mucho en investigaciones, en las cuestiones internas. Lo conozco muy bien porque además fue custodio mío cuando yo era secretario de Seguridad, y es un excelente profesional. Lo mismo el Tata Joffre. El Tata Joffre es un... ¿Perdón? No, lo estoy escuchando, Tomás, lo estoy escuchando. Le decía, lo mismo el Tata Joffre. El Tata Joffre es un hombre que fue jefe de los servicios durante la época de Carlos Menem, durante unos meses, pero es un intelectual de nota, un historiador de prestigio, un hombre que ha estado en el periodismo, de manera que ponerlo al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia, que es un elemento central en la reformulación y en la reconstrucción del sistema, porque es quien tiene que formar a los nuevos cuadros de inteligencia, me parece una excelente elección. Dicho esto y sintetizando, creo que ahora se está dando un mensaje muy claro de que se quiere profesionalizar la estructura de inteligencia. Y esto a mí me hace ser, al menos en principio, optimista. Toma, quiero compartir con usted una encuesta que surgió en los últimos días, muy interesante, vinculada a la CIDE. Se trata de una encuesta de la consultora Casa 3 y según esta encuesta lo que marca es que solo el 13% de las personas consultadas valoran positivamente la imagen de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia, que también en su momento se llamó AFI. ¿Por qué cree usted que la ciudadanía tiene una mala imagen de la CIDE, o por lo menos solo un 13% tiene una imagen positiva, y también tiene un desconocimiento profundo de qué es la CIDE, para qué sirve y cuál es su tarea? Bueno, en este caso la sociedad no se equivoca.
al poner solamente un 13% de imagen positiva, porque es parte de lo que le acabo de señalar, Leandro. El deterioro que el kirchnerismo generó en esta estructura hizo que se percibiera como una estructura vinculada al carpetazo, a la persecución de los opositores, de los periodistas, de los curas o de los empresarios, que para el gobierno constituían una amenaza o no pensaban de la misma manera. Entonces, parte del desafío que tienen las nuevas autoridades, y ojalá mi optimismo se verifique, es reconstruir la imagen. ¿Cómo se reconstruye la imagen? Haciéndola cumplir su función y terminando definitivamente con la manipulación de la inteligencia, convirtiéndola en espionaje, que en lugar de defender los intereses estratégicos de la nación está al servicio de algunos funcionarios de turno. Este es el gran desafío que tiene por delante la nueva administración, ¿no? Estamos dialogando con Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia. Toma, muchas gracias por esta nota, ha sido muy amable. Buenas noches. Gracias a usted, Leandro. Un abrazo. Hasta luego.